Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, pónganse cómodas, sírvanse un buen café o un té calentito y acompáñenme muy de cerca, porque hoy vamos a destapar una de las cajas de sorpresas más fascinantes e intrigantes del mundo del espectáculo turco. ¿Cuántas de nosotras no hemos soñado despiertas frente al televisor, viendo a esa pareja mágica que nos robó el corazón desde el primer minuto? Hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos hicieron historia mundial, pero que separados siguen dando muchísimo de qué hablar en cada rincón. Me refiero, por supuesto, a nuestro apuesto e inolvidable Can Yaman y a la talentosísima, brillante Demet Özdemir. Pero la gran pregunta que ronda sin parar en los pasillos de las redes sociales, en las revistas de chismes, y que hoy vamos a analizar a fondo juntas es: ¿cuál fue el verdadero y profundo impacto de Can Yaman en la carrera de Demet Özdemir? ¿Fue la chispa vital que encendió la inmensa fama mundial de nuestra querida protagonista, o Demet ya tenía unas alas propias lo suficientemente fuertes para volar tan alto? Vamos a desgranar cada detalle, cada mirada y cada secreto de esta historia, que, se los aseguro, parece sacada de una de sus propias y apasionantes telenovelas. Todas recordamos con una sonrisa aquel fenómeno arrollador que fue Pájaro Soñador. Fue exactamente allí donde nuestras rutinas cambiaron un poquito al ver entrar a ese hombre imponente, con esa mirada profunda, oscura y penetrante, y ese carisma arrollador que parecía haber nacido única y exclusivamente para estar al lado de la dulce, divertida y maravillosamente espontánea Demet. La química entre ellos, mis queridas amigas, no era algo que se pudiera actuar simplemente leyendo un papel frío. Traspasaba el cristal de nuestras pantallas y llegaba directo al salón de nuestras casas. Sentíamos sus miradas furtivas, sus silencios cargados de tensión, esa electricidad pura que nos hacía suspirar como colegialas en cada capítulo. Y es precisamente en este mar de emociones donde comienza el verdadero debate de la prensa rosa. Muchos críticos implacables y expertos de la farándula aseguran a viva voz que la presencia imponente de Can Yaman actuó como un trampolín gigantesco y necesario para Demet. No podemos engañarnos ni negar que el efecto Can Yaman es tan real como la vida misma. Él posee una legión de admiradoras fieles, nosotras incluidas por supuesto, que lo seguiríamos hasta el fin del mundo sin dudarlo. Cuando Can alcanzó esa fama internacional estratosférica, abriendo de par en par las puertas del éxito en Europa, conquistando especialmente corazones en Italia y España, todos esos millones de ojos que lo miraban a él terminaron, de forma inevitable y natural, posándose en la hermosa mujer que estaba a su lado. La misma mujer que lograba sacarle las más sinceras y hermosas sonrisas frente a los focos de las cámaras. Hay quienes murmuran en las redes sociales que Demet le debe una gran parte de su arrollador éxito internacional a esa tremenda explosión mediática de Can. Cuentan los rumores de pasillo, esos que tanto nos gusta comentar, que muchísimos productores internacionales de gran prestigio primero preguntaban fascinados por Can Yaman, y al ver la innegable magia de sus escenas conjuntas, se quedaban completamente cautivados también con el inmenso y arrollador talento interpretativo de Demet. Se dice que él, con su imponente porte de galán internacional, iluminó por completo el camino para que el mundo entero por fin descubriera el diamante en bruto que siempre fue ella. ¿Se imaginan por un momento las conversaciones a puerta cerrada entre los grandes directivos? Algunos aseguran con firmeza que Can siempre fue un hombre muy protector con ella, y que, en su momento de mayor gloria, sugirió el nombre de Demet para futuros proyectos importantes, sabiendo perfectamente en el fondo de su corazón que juntos eran una fórmula absolutamente invencible. Pero, por otro lado, mis queridas compañeras de charlas, debemos ser totalmente justas. Nosotras, que tenemos la hermosa experiencia que dan los años y sabemos reconocer a una mujer trabajadora y luchadora cuando la vemos, no podemos quitarle ni un solo mérito a nuestra adorada Demet. Ella es, sencillamente, una fuerza imparable de la naturaleza. Su extraordinaria capacidad para hacernos reír a carcajadas limpias en un momento,
y, al segundo siguiente, hacernos llorar a mares con su vulnerabilidad, es un don divino muy poco común en la televisión de hoy en día. Si Khan fue el gran reflector luminoso que apuntó al escenario, Demet fue la estrella naciente que brilló de inmediato con luz propia y deslumbrante. Ella supo aprovechar inteligentemente esa enorme plataforma mundial, no para quedarse cómodamente a la sombra protectora de su apuesto compañero, sino para demostrar con uñas y dientes que podía sostener sobre sus propios hombros el peso de cualquier gran producción dramática. Después de que sus caminos profesionales y personales tomaran rumbos distintos, vimos cómo Khan emprendió su valiente vuelo hacia Italia, conquistando nuevos y fascinantes horizontes, mientras que Demet se consolidó a pulso como la reina absoluta del drama y la comedia en Turquía, ganando merecidísimos premios a la mejor actriz y protagonizando series de altísimo nivel que nos han dejado completamente sin aliento. Entonces, ¿cuál es la conclusión emocional y definitiva de toda esta apasionante historia? Yo creo, muy sinceramente y desde el fondo de mi alma, que todo fue una hermosa y mágica coincidencia del destino. Se encontraron exactamente en el momento preciso, en el lugar indicado y en el punto justo de sus vidas. Can Yaman le aportó a Demet esa visibilidad masiva y arrolladora, ese fuerte empujón hacia el codiciado estrellato global que quizás, caminando completamente sola, le habría tomado algunos años más de duro esfuerzo conseguir. Él atrajo a las grandes masas con su innegable magnetismo de hombre fuerte, y cuando esas enormes masas llegaron y miraron, Demet se encargó de enamorarlas perdidamente con su talento indiscutible y su carisma angelical. Fue, en resumidas cuentas, una simbiosis perfecta y maravillosa. Hoy en día, verla triunfar en solitario, en cada nuevo proyecto, nos llena de un profundo orgullo de mujeres, pero siempre, en el rincón más cálido de nuestros corazones, guardaremos con muchísimo mimo ese cariño especial por la inolvidable época en que ambos caminaron juntos, de la mano, hacia la cima del mundo. Es inevitable sentir un poquito de nostalgia al recordarlo, ¿verdad que sí, amigas mías? Esa magia única e irrepetible de los primeros grandes éxitos compartidos nunca se olvida. ¿Y ustedes, mis queridas amigas del alma, qué opinan realmente de todo este asunto? ¿Creen que Demet habría llegado tan lejos y tan rápido sin la fuerte influencia y la presencia de Can Yaman a su lado? Me encantaría leer todo lo que piensan y sienten. Ya saben que disfruto muchísimo leyendo y respondiendo todas sus maravillosas opiniones con mi tacita de café en mano. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.